Salón, buenas tardes, ¿cómo están? Eh, Vamos a empezar con la clase. De acuerdo, el día de hoy, buenas, buenas. ¿Tienen el material a la mano? Porque esta última sección del día es un ciclo repaso, ¿verdad? Por favor, pásenmelo para poder descargarlo. Gracias, Josué. Buenas tardes, Jimena, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ya. Ay, gracias por el precioso día, Marco Antonio. Gracias. Ya listo, voy a abrir el archivo para que podamos empezar de una vez. ¿Está bien? A ver. Esperen. Perfecto. ¿Te equivocaste? ¿Ese no es? ¿No es este? ¿Estás seguro? Creo que este es. Sí. Ah, este es. El que me has pasado es de psicología y a nosotros nos toca filosofía, ¿no? Chale, ya me había emocionado. Es que me gusta el curso de psicología también. Dale, no hay problema. Salón, disculpen, hoy día tengo mi examen final de latín, estoy que me quiero morir. A ver, ya. Vamos aquí a empezar. Conocen la metodología de clase, ¿verdad? Un minuto por pregunta, ¿está bien? Un minuto por pregunta y lo resolvemos juntos, ¿ya? Y vamos explicando cada punto en específico. Vamos. La primera pregunta creo que es una pregunta sencilla, ¿no? ¿Qué nos dice? Dice, estudia qué es un acto moral, cómo se justifica racionalmente un sistema moral y cómo se ha de aplicar posteriormente a nivel individual y a nivel social. En la vida cotidiana constituye una reflexión sobre el hecho moral, es decir, busca las razones que justifican la adopción de un sistema moral u otro. Claro, lo que me preocupa es que solamente es una persona la que me está marcando la clave. ¿Y qué de los demás? Mm, Salón, excelente. La disciplina que estudia la ética, la moral, la moralidad y todo lo concerniente a este ámbito es la ética. No es la moral, no es la moralidad, es la ética. ¿Qué cosa se define por moral? ¿Mm? Coméntenme. Ya, la moral estudia este conjunto de valores que nos permite distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo. Eso es moral. Y la moralidad tiene que ver con la acción moral. ¿Qué quiere decir acción moral? Es decir, que seamos capaces de traducir lo bueno en hechos y lo malo en hechos, ¿no?
Si yo sé que es algo es malo, lo evito. Si sé que algo es bueno, lo hago. Pero em, de alguna manera u otra, Salón, se supone que no debería haber una diferenciación entre moral y moralidad, ¿no? Deberían estar inherentes. Pero lamentablemente las contradicciones del ser humano hacen que se disocie. Bien, pregunta número 2. A lo largo de la historia ha habido diversas maneras de entender la ética y distintas propuestas morales orientadas de la vida humana. Es posible decir que es la parte de la filosofía práctica que se ocupa del hecho moral y de los problemas filosóficos que nacen de la conducta humana. Ya. Salón, ¿sabes qué? Es curioso, ¿no? Porque estamos hablando de la ética. Si todo lo concerniente a la moral y la moralidad tiene que ver con la ética, solo una persona me marca peso. Una. Todos me han marcado axiología. La axiología estudia el valor. La sociología estudia las leyes que rigen la sociedad. La antropología, sin ser filosófica, solo antropología estudia al hombre. La única clave ahí que podría ser coherente con el tema es la clave ética. Es la única. Bien, pregunta 3. A ver, un minuto para esta pregunta. De acuerdo con la concepción tradicional, los valores pueden ser objetivos o subjetivos. Ejemplos de valores objetivos incluyen el bien, la verdad o la belleza, siendo finalidades ellos mismos. Se consideran valores subjetivos, en cambio, cuando estos representan un medio para llegar a un fin, en la mayoría de los casos caracterizados por un deseo personal. Esto es estudiado por la... ¿Quién estudia el valor? ¿Qué disciplina estudia el valor? La axiología. Excelente. Muy bien. Dame un ejemplo de juicio contemplativo. Dame un ejemplo de juicio contemplativo. A ver, tome en cuenta que tenemos dos tipos de juicios, los juicios axiológicos y los juicios ontológicos, ¿verdad? Los juicios axiológicos son juicios valorativos, quiere decir que nosotros etiquetamos, ponemos una categoría de aceptación o rechazo. Me gusta, no me gusta, es rico, es feo, agradable, desagradable, etcétera, etcétera, etcétera. En cambio, si hablamos de los juicios ontológicos, son meramente descriptivos o contemplativos. Es decir la pared es blanca, la profesora Sandra enseña el curso de filosofía, los gatos son felinos, y así, etcétera, etcétera, son juicios de carácter ontológicos. ¿Ya? Bueno, la clave ahí queda claro que es axiología. De todas formas, hacía la pregunta porque es bueno tener en claro ello. Pregunta número 4.
Casa. Nuestras valoraciones de las cosas están determinadas por nuestros sentimientos y deseos. La afirmación, entre comillas, constituye una posición valorativa ¿de qué tipo? Aquí estoy, Jimena, estoy esperando su respuesta. Solo una persona me ha contestado la clave casa. Ya. ¿Tú qué clave has contestado, hija? ¿Casa? ¿También? Ok, el subjetivismo. ¿Pero de qué tipo? Porque tenemos dentro de las famosas teorías subjetivas la teoría subjetiva hedonista, la teoría subjetiva utilitarista. También tenemos el emotivismo axiológico de Alfred Ayer, el relacionismo de Frondizi, el socioculturalismo de Marcuse. ¿De qué tipo de subjetivismo nos está hablando? El hedonismo, no, porque no nos habla del placer, te habla de sentimientos y deseos. Además, no habla del valor, habla de valoraciones. Se está refiriendo al emotivismo axiológico de Alfred Ayer. Al emotivismo axiológico de Alfred Ayer. Por ende, en la pregunta 4, la clave es casa. ¿Ya? Pero tenemos que saber la categoría específica. Pregunta 5. Salón, si yo les doy un tiempo, es porque yo necesito que ustedes me den la respuesta. Somos 31 participantes. Si la tutora y mi persona, 29. Doy un minuto, me contestan una o dos personas. ¿Yo qué hago con la clave de dos personas? Yo como sé que el salón en sí está aprendiendo o no. ¿Mm? Y no puedo hacer un repaso en donde solamente yo te dé la clave, ¿no? No le encuentro el sentido a eso. Pregunta. En la afirmación, un cinéfilo se deleita con películas como Casablanca, La Sociedad de los Poetas Muertos, entre otros. Considerando la tesis subjetivista que sostiene que el valor reside en el sujeto, se concluye que es subjetivista. ¿Pero de qué tipo? Pues eso es más probable que te pregunten en un examen de admisión. La categoría específica del subjetivismo. ¿Por qué concluyes que es hedonista? Dice se deleita. ¿Qué significa deleitar? Disfrutar. Y el disfrute se relaciona con el placer, ¿verdad? Claro que sí. Excelente. De eso. Pregunta 6. Te dice que relaciones correctamente el valor con su respectivo ejemplo. Avión me han puesto a ver, dice, María prefiere estar bien de salud a dejar de comer para bajar de peso y le quede un pantalón de moda. Preferir, eso tiene que ver con jerarquía. Beso. El amor de Pedro por María empezó a decaer por la traición de ella. ¿Qué quiere decir el amor de Pedro por María? Empezó a decaer. No es que no la ama, pero ya no tanto como antes. Eso es gradualidad, intensidad. Alejandra considera que Pedro ayer se comportó estupendo al ser todo un caballero, pero hoy se ha comportado horrible al insultar. Polaridad, grados opuestos, ¿no? Por lo tanto, ¿cuál es la clave en esta pregunta? Avioncito, ¿no? Polaridad 1, casa, 2, beso, 3. Ok.
Pregunta número 7. Marca la afirmación que expresa la idea del bien planteada por Aristóteles. La finalidad del ser humano es la felicidad. ¿Y cómo alcanzamos esa felicidad, Salón? Haciendo el bien. Vivir conforme a la virtud, a la práctica, conforme a un principio que se conoce como el justo medio. El justo medio es el punto medio entre el exceso y el defecto. Ni mucho, ni poco, ¿verdad? Eso es el justo medio. Y hay dos virtudes que se consideran como superiores, que son virtudes dianoéticas. Moderato, ¿no? Tenemos la prudencia y la sabiduría. Prudencia y sabiduría. Esas son las dos virtudes dianoéticas más importantes. Pregunta número 8. Pregunta 8. De acuerdo con los planteamientos filosóficos de Max Scheler, el hombre puede conocerse a sí mismo porque tiene como esencia, él es representante del espiritualismo. El espiritualismo propone, Salón, de que en el sujeto yace un factor de carácter espiritual, vamos a decirlo así, de carácter espiritual que se relaciona con el reconocimiento de la propia individualidad, ¿no? Tu propia esencia, etcétera. Eso es. Entonces la clave aquí es pregunta 9. Mm, vamos. ¿Quién es Max? Max Scheler es un filósofo espiritualista, como les decía, ¿no? Que nos habla acerca de la importancia de la esencia en el individuo. 9. Podemos comparar los valores con las estampillas de correos postales. Ni el papel ni la calidad del dibujo son las cualidades que hacen de ellas un objeto de valor. El valor lo otorga el filatélico, que es el coleccionista que a veces paga mucho dinero por una sola estampilla. Con su interés, en tal sentido, las cosas son valiosas y no por ellas mismas, sino por la relación que mantienen con nosotros. Te pide que identifiques la alternativa correcta en relación con el texto. Una alternativa correcta en relación con el texto. La clave es casita, ¿verdad? Es un argumento a favor de la tesis axiológica subjetivista. Excelente, muy bien. Pregunta número 10. Esta pregunta está interesante, hay algunas palabras claves que me permiten dar cuenta de la respuesta.
De acuerdo con los planteamientos de Max Scheler. ¿Otra vez? ¿Es la misma pregunta? Ah, no, no, pregunta 10, ¿no? Según Horacio, cada vez que adquirimos más saberes y los definimos correctamente, nos enriquecemos intelectualmente y nos volvemos más virtuosos, por lo que casi es imposible obrar mal. No obstante, si nos quedamos en la ignorancia y no nos preocupamos por cultivarnos, entonces procederemos y actuaremos mal. El pensamiento de Sócrates va acorde a. Dice Horacio, claro, sí, ya sé que la clave es beso, pero yo estoy preguntando qué es lo que propone Sócrates. El concepto de intelectualismo moral, ¿no? ¿En qué consiste el intelectualismo moral? El hombre es bueno naturalmente y hace el mal por ignorancia. Todos tenemos un daimon, que es el daimon, la voz de la conciencia, ¿no? Que nos dice lo que es bueno y lo que es malo. Yeah. Pregunta 11. El imperativo categórico kantiano es la ley moral fundamental que guía el acto bueno en sí de manera incondicional. Puede formularse del siguiente modo. Actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. Si dicha acción se realiza libremente, entonces se pone en manifiesto el rasgo denominado. Enfócate en la frase, actúa como crees que deberían actuar todos los hombres. ¿Qué características, Salón, posee la moral autónoma y el imperativo categórico kantiano? ¿Qué característica posee? Ah, excelente, gracias, gracias, gracias. Universalidad, claro que sí, universalidad. Tome en cuenta que según Kant, la moral del sujeto tiene que regirse en base a principios universales. Él le llama ahí la ley moral fundamental. Entonces, nosotros bajo ninguna circunstancia podemos violentar y o transgredir estas normas, independientemente de las consecuencias. Así esta consecuencia sea la muerte, eso no importa, porque tus acciones no se basan en qué voy a conseguir a cambio, sea bueno o malo, sino cuál es el principio que fundamenta mi accionar. Por eso en la pregunta 11, la clave es beso, universalidad. Y por cierto, de la ética kantiana se desprende el famoso principio de autotelia. ¿En qué consiste el principio de autotelia, Salón? ¿Te acuerdas en qué consiste el principio de autotelia? El hombre es un fin en sí mismo. Excelente. Siempre un fin, nunca un medio. Ya. Pregunta 12. Sandra considera que solo existimos en la medida que podemos definir nuestra esencia, pues la esencia no preexiste a la existencia. Primero existimos y luego forjamos nuestro ser. En la práctica, en esa medida somos los únicos responsables de nuestras acciones y de lo que somos, pues nuestras decisiones dependen enteramente de nosotros. Sandra comparte una visión antropológica filosófica denominada, ¿cómo se llama? Ah, por cierto,
Puede que haya claves en donde no haya respuesta. Así que no te confíes. ¿Pero crees que hay una respuesta allí tentativa y acorde? Gracias, Miss, me hizo dudar más claro. El problema es que tú te confías demasiado. Sí, te confías demasiado. ¿Cuál es la clave? Mira, está fácil la respuesta. Yo te pregunto, ¿quién dice que primero existimos y luego forjamos nuestra propia esencia? ¿Quién dice eso? ¿Quién propone la idea de que primero existimos y luego forjamos nuestra propia esencia? Descartes. El existencialismo, Salón, el existencialismo. El existencialismo propone la idea de que primero existes y luego forjas tu propia esencia. Ajá, exactamente. ¿Ya? Así que la clave es existencialista. Además, incluso hay una parte en la que te dice, somos los únicos responsables de nuestras acciones. Ese es Sartre. Cuando Sartre decía, el hombre está condenado a ser libre, se refería justamente a eso. La libertad es una condena. Ya. Pregunta número 13. Mateo y Sergio son dos amigos que tienen perspectivas con relación al origen de los hombres diametralmente opuestos. Mateo piensa que el hombre desciende de los homínidos apelando a la herencia filogenética en sus argumentos, mientras Sergio defiende la tesis de que todo debe tener un origen y debe haber un principio de donde todo provenga. Por lo tanto, Mateo y Sergio defienden qué posturas. Casa me han puesto ahí. Ya, a ver. Primero te dice que Mateo piensa que el hombre desciende de los homínidos. ¿Cómo se llama esa perspectiva, Salón? El hombre desciende de los homínidos. ¿Cómo se llama esa perspectiva? Evolucionismo. Y después te dice que Sergio defiende la tesis de que todo debe tener el origen, debe tener un origen. Eso es creacionismo. Para que sea creacionismo evolutivo tendría que decir, ¿no? Todo tiene un origen, pero también agregar el término evolución o desarrollo, etcétera, ¿no? Ahí podríamos decir que es creacionismo evolutivo. ¿Y quién propone el creacionismo evolutivo? ¿Cómo se llama el personaje? ¿Se acuerda?
Ya, Pierre Teilhard de Chardin, excelente. Pregunta 14 y 15 están basadas en este texto. Vamos a leer el texto, ¿ya? Bueno, lo vas a leer conmigo porque como te das cuenta es un señor texto. O sea, es bastante. ¿Sabes qué? Me he dado cuenta que tiene 15 preguntas. Tiene 15 preguntas. O sea que debería tener 30. Pero no te preocupes porque yo tengo otras 15 más para ti. No, no, imposible. Es que en repaso vemos el doble de preguntas, 30, no vemos 15. Como que no, ¿no quieres? A ver, déjame leer, ¿ya? Ya me había emocionado, dice. ¿Qué ganas de estudiar? ¿Qué ganas? Ya. Dice, después de haber tratado acerca de las virtudes, la amistad y los placeres, nos resta una discusión sumaria en torno a la felicidad. Puesto que la colocamos como fin de todo lo humano, nuestra decisión será más breve si resumimos lo que hemos dicho. Dijimos, pues, que la felicidad no es un modo de ser, pues de otra manera podría pertenecer también al hombre que pasara la vida durmiendo o viviera como una planta, el hombre que sufriera las mayores desgracias, ya que esto es satisfactorio. No es satisfactorio, sino que la felicidad ha de ser considerada más bien una actividad. Como hemos dicho antes, y si de las actividades unas son necesarias y se escogen por causa de otras, mientras que otras se encogen por sí mismas, es evidente que la felicidad se ha de colocar entre las cosas por sí mismas deseables y no por causa de otra cosa, porque la felicidad no necesita de nada, sino que se basta a sí misma, y las actividades que se escogen por sí mismas son aquellas de las cuales no se busca nada fuera de la misma actividad. Tales parecen ser las acciones de acuerdo con la virtud, pues el hacer lo que es noble y bueno es algo deseable por sí mismo. Asimismo, las diversiones son agradables ya que no se buscan por causa de otra cosa, pues los hombres son perjudicados más que beneficiados por ellas al descuidar sus cuerpos y sus bienes. Interesante texto de la ética Nicómaco, ¿no? Las preguntas que te voy a colocar son de un nivel intermedio difícil, ¿ya? Vamos a ver tu nivel. El objetivo es aprender. Ya, clave. Se podría inferir del texto que con respecto a la felicidad es basada en el reconocimiento de los demás. Es la consecuencia de una vida basada en valores teóricos. Depende de las circunstancias y por ello es cambiante. ¿Tú crees que la felicidad podrá ser cambiante? Mira, usa la lógica. Aristóteles, éticas teleológicas, telos, finalidad. Si es una finalidad, no puede verse como un medio para alcanzar un determinado propósito, ¿no? Incluso la felicidad es un resultado de haber llevado un estilo de vida contemplativo, teórico, reflexivo, basado en valores. La única clave, ¿sí? Ajá, que es coherente con el texto es la clave B. La felicidad es una consecuencia de una vida basada en valores teóricos. Sí, claro. Eso es la clave, porque te preguntan en base al texto. Tienes que contextualizar la pregunta. No es que la clave debe esté del todo mal, porque sí coincide con el pensamiento aristotélico, pero en ninguna parte del texto no hacen explícito esto. Vamos con la pregunta 15, a ver.
Marca la alternativa que podría ser un ejemplo de felicidad respecto a lo leído en el texto. A ver, te dice, marca la alternativa ya. Las actividades implicarían el logro de la felicidad si éstas de por sí están relacionadas con la virtud. La felicidad implicaría el beneficio de la colectividad y no solo de los individuos. ¿Ah? La felicidad sería un medio para el hombre y así lograr otros beneficios. Las virtudes estarían desvinculadas de la felicidad porque ésta no depende de nada. La clave está bien, la única coherente, ¿no? Las actividades implicarían el logro de la virtud si éstas de por sí están relacionadas, el logro de la felicidad, si éstas están relacionadas con la virtud. Exactamente, esa es la clave. Jamás podrá ser vista la felicidad como un medio, sino como un fin en sí mismo, ¿no? Bien, Salón, vamos a compartir otras 15 preguntas. Recalco nuevamente, son preguntas de mi autoría. He dictado hoy día repaso en la mañana y vi 30 preguntas, por eso me parecía extraño ver en el material 15. Bueno, recién me percato de eso. Igual, de todas formas, acá tengo unas preguntillas para ti. Preguntillas formato de eco. También sobre el tema que estamos viendo. Permíteme un segundito y ahorita te la comparto. Ya. Yo siempre soy ordenada con mis materiales, pero cuando quiero encontrar un material, siempre me pasa que no lo encuentro donde se supone que tiene que estar. A ver, espérenme un segundo. Creo que acá está. Ya. Sí, esta es. Este texto es un buen texto. Una buena cantidad de preguntas. Y vamos recordando también algunas cuestiones del tema que estamos trabajando ya. Ironías de la vida. Ve, no leí tu comentario, ¿verdad? Ah, yo abuso de ti, dices. Ah, bueno, también. Ahora voy a abusar de ti en serio. Ya, vamos a un minuto para esta pregunta. Estas preguntas que ustedes ven aquí son recopilaciones de exámenes de admisión. ¿Ya? Nos explota. Bueno, yo que tú te explotaría. Kant afirma que lo que conocemos son solamente fenómenos. Nuestro conocimiento es conocimiento de los fenómenos, con lo cual no hace nada más que una tautología. Por lo siguiente, fenómeno quiere decir en griego lo que se nos aparece a nosotros, lo que se nos da. El fenómeno, por lo tanto, es aquello que se nos aparece, la apariencia, y lo que nosotros conocemos es aquello que se nos aparece. Conocemos lo que conocemos. Ya, casita. Es un texto interesante, ¿no? Porque es tan obvio. Y por eso parece engañoso, porque parece fácil. Y lo fácil es engañoso. Porque a veces lo que parece fácil puede ser difícil. Bueno, entonces dice,
Para Kant, el conocimiento es posible en la medida que conocemos lo que se nos aparece, ¿no? Conocemos fenómenos. Salón, ¿el noúmeno puede llegar a ser conocido por el sujeto? ¿Podemos conocer noúmenos o no podemos conocer noúmenos? No. ¿Por qué no podemos conocer el noúmeno? No podemos conocer el noúmeno porque las esencias, si se llegasen a conocer, porque se opone al fenómeno. No, porque si las esencias se llegaran a conocer, llegaremos a definir completamente al hombre, y el hombre es un concepto indefinible. O sea, podemos aproximarnos a entender una parte de la realidad, pero no podemos comprenderla toda, también estaríamos negando el aspecto dialéctico o cambiante del mundo. Por eso la clave es casi. Pregunta 2. Decir que conocemos fenómenos es tautológico en la medida en la que, ¿por qué es tautológico decir que conocemos fenómenos? Porque conocemos aquello que no se puede conocer. Esto de aquí es, por así decirlo, un absurdo, ¿no? ¿Cómo vamos a conocer lo que no es cognoscible? Porque nuestro conocimiento puede ser verdadero, puede ser falso, porque conocemos aquello que se deja conocer, el aspecto fenomenológico. Pregunta número 3. Considerar que las contradicciones de un testigo invalidan su declaración implica utilizar el concepto de verdad como, qué bonita pregunta. Qué bonita pregunta. Mucho la pensaste mucho. Es que es una pregunta bonita, pero también genera, pues, ¿no? Toma en cuenta que la verdad como correspondencia tiene que ver con el mundo, ¿no? Esto es la verdad coherentista. Claro, la coherencia es algo que se da solo a nivel de las ideas. A nivel de las ideas, como en este caso, ¿no? El testimonio tiene que concordar con lo que él narra, pues, ¿no? Una relación a nivel de las ideas. 20 puntos. Y 20 puntos puede definir tu ingreso. Imagínate. Pregunta 4. Según Kant, lo que conocemos es ya el fenómeno o la cosa en sí. No. No. Lee bien. ¿Por qué no podría ser casa? Porque es la clave que tú lees a simple vista y te aseguro que ni siquiera lees la parte que está aquí y yo hubieses marcado casa y estaba mal. Porque el fenómeno no se define como la cosa en sí. El noúmeno es la cosa en sí. El fenómeno es la cosa fuera de sí y para sí. Así se llama, fuera de sí y para sí. A eso se conoce como lo que ponemos en las cosas, sinónimo análogo, ¿ya? Pregunta número 5. A ver, vamos con este textito.
Los paradigmas obtienen su estatus como tales debido a que tienen más éxito que sus competidores para resolver unos cuantos problemas que el grupo de profesionales ha llegado a reconocer como agudos. Sin embargo, al tener más éxito no quiere decir que tengan un éxito completo en la resolución de un problema determinado o que den resultados suficientemente satisfactorios con un número considerable de problemas. Volaste. Para que un paradigma sea establecido como tal, ¿qué cosas requiere necesariamente? Yo te pregunto, para que una teoría científica sea admitida como teoría científica, ¿necesita la aceptación de quién? ¿Tiene que aceptarlo la comunidad científica, la comunidad en general, tú, no lo sé? Claro, lo tiene que aceptar la comunidad científica. Excelente, la comunidad de los científicos. Es la que lo tiene que validar. Entonces, como dice acá, ¿no? Los paradigmas tienen un estatus, tienen una clasificación, vamos a decirlo así, ¿no? Debido a que tienen más éxito que sus competidores. Claro, se supone que a mayor éxito, mayor confiabilidad, ¿no? Pero los grupos de profesionales se encargan de analizar dichos paradigmas y reconocer cuando hay problemas. Y si hay problemas, pues van perdiendo vigencia. Eso es lo que te dice esa parte del texto. Sí, pero el hecho de que un paradigma tenga más éxito no quiere decir que tenga un éxito completo en la resolución de un problema, porque toma en cuenta que una de las características de la ciencia es que es falible y es perfectible. ¿Qué quiere decir falible? Que puedes fallar. Perfectible, que se puede perfeccionar y que puede ir mejorando poco a poco. Entonces, es un poquito utópico suponer que la aparición de un nuevo paradigma ya soluciona todos los problemas de una teoría científica. Es contradictorio, no es posible, no es compatible con la característica del ser ciencia, ¿no? Por eso, para que un paradigma sea establecido como tal, ¿qué cosa tiene que requerir necesariamente? Tener un resultado satisfactorio, conciliar propuestas contradictorias, que sea aceptado por un grupo de profesionales, que tenga un éxito total, podemos hablar de un éxito total, que tenga mejores resultados que el de sus competidores. ¿Cuál es tu clave? Mira, te dice una palabra importante. Esta, necesariamente. O sea, necesariamente, para que una teoría científica sea aceptada como tal, ¿qué tiene que pasar? Necesariamente. Necesariamente. Según el fragmento. Esto solo. Puede que una teoría científica tenga resultados satisfactorios, incluso en comparación a otros. Pero mientras la comunidad científica no lo valide, mientras el grupo de profesionales no lo reconozca, entonces esa teoría, entre comillas, no adopta el carácter de teoría, ¿no? Queda como una mera hipótesis o algo de menor jerarquía. Ahora, la pregunta ¿es incorrecto afirmar respecto a los profesionales? ¿Qué cosa es falso afirmar respecto a los científicos, los hombres de ciencia? Beso, buscar resolver problemas en base a un único modelo, determinar los problemas agudos en la ciencia, se adecuan a un paradigma relativamente exitoso, establecer. Claro, ¿no? Buscan
resolver problemas en base a un único modelo. Esto es utópico, eso no pasa en la ciencia. En la ciencia un problema puede tener resolución de modelos múltiples, ¿no? 7. Una teoría científica es, ¿qué cosa es una teoría científica? También es una pregunta interesante y va a generar muchas dudas porque hay algunas definiciones ahí que parecieran que son teoría, pero no son teoría. Entonces, ¿cuál es la clave de la pregunta 7? ¿Bebé? Ya. La explicación de una estructura de la realidad, la suma de diversas leyes científicas, la descripción objetiva de hechos de la realidad, una hipótesis en proceso de comprobación. No, una teoría ya tiene que estar comprobada, así que en proceso no. ¿Sí? La teoría se define, Salón, como una explicación de una estructura de la realidad que tiene una carga objetiva. No solo describe, las teorías explican, ¿ya? ¿Y por qué hablamos de una estructura de la realidad? Porque toma en cuenta que las teorías son generales, las leyes son específicas, las leyes pueden replicarse en un laboratorio gracias a su nivel de especificidad, lo que no podría pasar con una teoría, porque al ser sumamente general, podemos incluso hablar de una especie de interdisciplinariedad, ¿no? Explicar una teoría desde distintas perspectivas y distintos matices. Entonces, en la pregunta 7, pues la clave aquí es avioncito. En la pregunta 8. Según Rudolf Carnap, el sentido de un término depende de su... ¿De qué depende? Tú dirás, profesora, ¿quién es Carnap? Porque en lo personal Carnap no me suena. Ya, Rudolf Carnap es un personaje, un filósofo que pertenece al Círculo de Viena. Sacas el Círculo de Viena, Círculo de Viena, análogo a decir los neopositivistas, tenemos ahí a Schilk, Otto von Neurath, Alfred Ayer, hasta Karl Popper perteneció en sus inicios al Círculo de Viena. Y el Círculo de Viena tiene un principio y un método. ¿Cuál es el principio del Círculo de Viena? ¿Cuál es el principio? ¿Cuál es el principio del Círculo de Viena? El criterio de verificación, excelente, Sandro. El criterio de verificación y el método inductivo, no te olvides, ya, de lo particular a lo general. Entonces, para Carnap, el sentido de un término depende justamente de su verificación empírica, porque ellos son dependencia empírica. ¿Quién diría susceptibilidad a ser falseado? Bueno, este término falsación es un término que le correspondería a Popper, ¿no? Popper diría eso. Y si hablamos del sentido de un término, depende de su adecuación. Un paradigma, el término paradigma es un término que se identifica con quién. El término paradigma. Kuhn, claro, Thomas Kuhn. Y si hablamos de la inconmensurabilidad, ¿qué significa lo inconmensurable? ¿Qué significa el término inconmensurable?
infinito, infinito, ¿no? Incluso la crítica de Popper radica, difícil, no, inconmensurable es infinito. La crítica de Popper radica en que si yo aplico el método inductivo, me voy a topar con lo inconmensurable, como contabilizar cuántos granos de arena hay en una playa, cuántas estrellas hay en una constelación o algo parecido. Inconmensurabilidad. También es un término que le correspondería a Popper, ¿no? Igual como irrefutabilidad empírica, ¿no? No, disculpen. Refutabilidad. Bueno, ahí hay una contradicción. Ya, la clave se entiende que es bien. Pregunta 9. Vamos con la pregunta 9. Sandra afirma que nuestro concepto de belleza depende del contexto ideológico en el cual nos encontremos. ¿Puede ser considerado un ejemplo de qué? Claro, primero lo situamos así, ¿no? Pertenece a la axiología, teoría subjetiva del valor, específicamente el socioculturalismo de Herbert Marcuse, porque Marcuse entiende que el contexto ideológico de una persona, ideológico se refiere, por ejemplo, al ciclo de la vida, ¿no? La forma en como tú ves la belleza cuando eres niño, a como la ves cuando eres adolescente, a como lo ves cuando eres adulto es diferente. En la adultez, no importa si tu enamorada se depila o no, no interesa si está maquillado o no, lo que te interesa es que no te fastidie. Mentira, lo que te interesa o la belleza que ves es de sus sentimientos, ¿no? Sus emociones, su estado de ánimo. Ajá, eso es lo que importa, eso es lo que vale. Socioculturalismo. ¿Y qué diría el emotivismo axiológico de Alfred Ayer? ¿Qué es lo que diría el emotivismo axiológico? ¿Alguna idea? Ya que no existe el valor, pero que el valor depende esencialmente de qué. El acto valorativo, para ser más específica, depende de qué. De nuestros sentimientos, nuestras emociones, estados de ánimo, opciones, etcétera, etcétera, etcétera. Claro, del plano afectivo en líneas generales, ¿no? Uh-huh. Pregunta 10. A sus 8 años, Rafael ya sabe qué acciones son correctas e incorrectas. Tomando en cuenta solo este criterio particular, entonces nosotros podemos considerar que Rafael, ¿qué? ¿Qué pasa con Rafael? Mm, casa, ya. A ver, se los recordemos, para que una persona sea considerada una persona moral, ¿sí? ¿Qué tiene qué características tiene que cumplir para que una persona sea considerada una persona moral? ¿Qué características tiene que cumplir? Tiene que tener conciencia moral, responsabilidad moral, libertad moral. ¿Cuál es la más determinante? La más importante. La que necesariamente define la moralidad del individuo. Ya, la conciencia moral. ¿En qué consiste la conciencia moral? ¿En qué consiste? Saber lo bueno y lo malo. ¿Qué dice acá? ¿Y qué dice ahí?
saber qué acciones son correctas o incorrectas. ¿No es lo mismo? Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es la clave? Avión, no, ajá, conciencia moral, claro. Algunos me han marcado persona moral. No puede ser persona moral, ¿por qué? Porque primero tendrían que especificarte cuándo serás mía, si me quisieras serás mía. ¿Estás escuchando música? La canción. Pero eso no te va a preguntar San Marcos, esto sí. Bueno, en fin, voy a suspender el juicio, apelar a la epogea. Te decía entonces, hijo, no eres normal, definitivamente, no eres normal. Para una persona moral, ya, faltaría la responsabilidad moral y la libertad moral. Ay, por cierto, ¿quiénes cometen acciones inmorales? Quienes cometen acciones inmorales, pero ser anormal no es malo. Te hace único, diferente y especialmente molestoso. Especial. Ajá. Excelente, Jan. Al fin aprendieron. ¿Quiénes son personas? ¿Quiénes cometen acciones inmorales? Las personas morales como tú y como yo, que eligen hacer cosas malas, ¿verdad? Salón, ¿a partir de qué edad una persona adopta la categoría de persona moral? ¿A partir de qué edad? ¿A partir de qué edad yo puedo decir que tú eres una persona moral? 11 años, conciencia intermedia, desde que tiene conciencia moral. ¿Ya? No. Ya, ¿y desde qué edad tienes conciencia moral? Eso es lo que estoy preguntando, Karen. Una edad tentativa, al menos para el régimen de la cultura peruana. 11, no. 15, 14 años. 14 años, Salón, a los 14. Desde los 14 años en adelante eres una persona moral. No sé si sabes esto, pero igual te informo. Imagínate, Jan, ¿cuántos años tienes, Jan? ¿Cuántos años tienes? 17. Ya. Que tú tienes una enamorada de 12, imaginemos, y deciden fugarse. ¿Ya? ¿Podrías ir a la cárcel? Sí. ¿Sabes por qué podrías ir a la cárcel? Porque ella es una niña. Pero tiene 12 años y la adolescencia no empieza a los 12, pero moralmente hablando, aún no está capacitada para tomar decisiones por sí misma. Está supeditada a los padres. Así que en la práctica es una niña. Pero si tienes una enamorada de 14, 15 años y se fuga a querer vivir su amor y los padres los encuentran y ella declara de que fue consentido, que ella quiso irse contigo y que tú no la forzaste, no te vas preso. ¿Por qué? Así tú seas mayor de edad, ojo, porque ya es una persona moral. Es capaz a los 14, 15 años, 16 de tomar sus propias decisiones. La ley dice que la edad de consentimiento es a los 14 años en el Perú. Exacto, Rafaela, eso no sabías. Bueno, con eso no te estoy diciendo ni te estoy incitando a que lo hagas. Ojo, por favor, no. Estamos hablando de la ética y solo en ese sentido estricto. Ok, no debía haber dicho eso. Bueno, con una mayor, dice, y con una mayor. Bueno, quiero suponer que no sé por qué has hecho esa pregunta. Espérame, Salón, te voy a compartir 5 preguntas más. Toma en cuenta que recién vamos 25 preguntas y son 30. Ya ahorita te comparto 5 preguntas más y con eso terminamos, ¿ya? Tú déjate llevar por las preguntas del material de clase. Sí. Deja que aflore solito las preguntas de clase.
Después te emocionas. No, no, no. A ver, me dicen por aquí, profesora, o sea, que puedo estar con mi crush. Sí, podrías. ¿Deberías? No. A ver, Salón, vamos con la pregunta number one. Pregunta uno. Esta pregunta está súper interesante. Sandra considera como fortaleza el apoyo de su familia. Eso es agradable tanto para su salud física como mental. Además, es eficaz cuando se trata de enfrentar la vida con justicia y lealtad a los suyos. Pues es eso lo que la Santísima Trinidad manda. Ya. Clave. Ya. Fortaleza. Claro, es un valor vital. D de soy odioso. ¿Y dónde está el... Dios mío, debería de empezar la palabra con D, ¿no? Sí, no con O. Ya bueno, ni siquiera las adivinanzas las haces bien. Pregunta de... Sí, hoy día me pasé de cruel, perdón. Pregunta 2. Nicolás cree que las computadoras de hace 2 años son eficaces, pero estas últimas son aún más eficaces para hacer sus diagramas. ¿Qué característica del valor vemos aquí? Mira, te dice, esta computadora que tengo es eficaz, pero estas de acá son más eficaces, más eficaces. ¿Estoy eligiendo o estoy comparando? Dime tú, ¿elijo o comparo? Comparo, ya. ¿El valor es el mismo o son valores diferentes? Este es eficaz y este es más eficaz, es el mismo. Ya. Cumple los dos criterios de la gradualidad. La gradualidad, el valor es el mismo, hay una comparación. En la jerarquía se eligen y los valores son diferentes. Es distinto. Siguiente pregunta. Señala la oración que resalta la característica de la gradualidad de los valores. Señale la oración que resalta la característica de la gradualidad de los valores. El señor Fernández, ya, es tan honesto como sus amigos. El señor Fernández es el hombre más inteligente de su trabajo. El señor Fernández le gusta el estudio y rechaza el deporte. El señor Fernández responde con la verdad a todo lo que le pregunta. Mira, si te das cuenta, es tan honesto como sus amigos, todos son honestos. Esto es lineal, acá no hay ninguna comparación. En cambio, si yo te digo, el señor Fernández es el más inteligente de su trabajo, te estoy diciendo que sus amigos son inteligentes, pero él es el más inteligente de su trabajo. Así que la clave es eso. Pregunta número 4. A ver. Mira, esta pregunta la hemos visto, pero de una forma implícita y diferente en las preguntas de la institución. Así que creo yo que...
Para el me golpeé, perdón. Para el filósofo Scheller existe una jerarquía de valores en donde los valores superiores e inferiores son. ¿Cuál será el valor superior para Scheller? ¿Scheller es un filósofo de qué tipo? ¿Cuál es la categoría a la que pertenece Scheller? Espiritualista, ya. ¿Qué se le opone al plano espiritual? ¿Qué se le opone al plano espiritual? Lo metafísico o incluso lo dionisíaco, ¿no? El tema relacionado a lo dionístico, el placer. La única clave aquí posible era casa. Y también porque te decía espiritualismo, era el único que te decía espiritualismo. Como que, pues sí, ¿no? A ver, pregunta 5. A ver. Solo disculpen si estoy un poco distraída hoy día. Es que tengo mi examen final de latín y estoy muy cabezona con eso. Perdón. Ya, pregunta 5. ¿Qué te dice? No, yo ya probé el curso. A mí no me preocupa probar el curso. Me preocupa mantener mi ponderado. Eso me preocupa. Porque si no, para postular a las becas, jodido, difícil. El presente autor plantea que algo es valioso si mis emociones lo dicen que lo es. Por lo que si digo robar es malo, es simplemente igual a decir yo desprecio robo, ¿no? Gracias, Jan, eres un encanto. Nos referimos a la B. Mira, ¿te acuerdas quién decía que el valor como tal no existe, simplemente existen las valoraciones? ¿Tú te acuerdas quién decía eso? Ayer. ¿Ayer qué? ¿Qué pasó ayer? Ah, Alfred Ayer. Alfred Ayer. Ok. Es que me pones ayer y no me pones el nombre y acá tenemos los nombres, entonces. Ah, por cierto, Jeremy Bentham es el representante de qué? Utilitarismo, el utilitarismo, claro, el utilitarismo. Pregunta 6. ¿Este valor moral implica ayudar a las personas, pero sin apelar a la lástima o dar algo para ganarse el cielo? Este valor busca el bienestar común. Oh, es un valor muy bonito. Lo que no se ve actualmente en las personas. ¿Por qué será? Ajá, estamos hablando de la solidaridad. Y Salón, siempre que hago esta pregunta, difícilmente me contestan bien. ¿Qué cosa es dignidad? ¿Qué cosa es dignidad?
¿Qué es dignidad? La dignidad tiene que ver con el respeto a uno mismo. Excelente. Sí, está bien, Josué, está bien. El aprecio a uno mismo. Ujú. El no permitir nada que te lastime o vulnere tu propia integridad. Pregunta 7. Alejandro es un adolescente que está molesto con Manuel, su hermano menor de 5 años, porque cada vez que este hace algo malo, su mamá no lo regaña a él, que hasta lo manda a su cuarto sin salir los fines de semana. ¿A quién no le ha pasado, señor? Bueno, a mí no me pasaba con mis hermanos porque yo crecí sola, prácticamente. Pero con mi primo sí, sí. ¿Usted es la menor? No, yo soy intermedia. Tengo 3 hermanos mayores y tengo 2 hermanas menores. 3 hermanas menores. Somos 6, conmigo 7. Pero de diferente papá y de diferente mamá. Ah, bueno, mi historia es muy, muy alucinante. Ya, pero con la pregunta 7 vamos. Solo una persona me ha puesto casa. Una. Jimena, la única. ¿Y dónde están los demás? Ahora voy a empezar a llamar por los nombres. Kiara, Adriana, Ayrton, Ángela, Anthony, Ashley, Berenice, Celeste, Clara, Emily, Enrique, Frank, Estefanía, Guido, como nuestro premier, Yamiri, ya, apuren, apuren, apuren. Ya dice, ¿es una persona inmoral? ¿Esto le impide ver la moralidad de las personas? No. Es una persona moral que comete acciones inmorales que a diferencia de su hermano comete acciones morales. Es una persona moral mientras que su hermano es una persona moral. Claro. Mira, Alejandro es un adolescente. Si es un adolescente, ya es una persona moral. Manuel, su hermano, tiene 5 años. Es una persona amoral. No diferencia lo bueno de lo malo. ¿Sí? Nada. Por eso la clave es casa. Pregunta 8. Clave. Ya. Muy bien, estamos hablando de la dignidad humana. Pregunta 9. Sandra es una joven que todas las semanas va a la iglesia con su mamá. Ella es atea, sin embargo, su papá la obliga a ir a dichas reuniones, por lo que Sandra va con resignación. Mi caso, mi caso. En este caso, Sandra es una persona inmoral. Ah, sí. Ah, yo soy inmoral. Está bien, está bien, está bien. ¿Qué me hace inmoral? Ay, a ver, me equivoqué. Moral porque posee conciencia moral, pero no libertad moral. Claro, yo tengo conciencia moral, ¿no? Porque sé lo que es bueno y lo que es malo. Ok. Pero no tengo libertad moral porque me obligan a ir a la iglesia. No, me obligaban, ¿no? La última pregunta, Salón, vamos.
Sandra lucha contra el orden que impone las convenciones sociales y atenta contra su propia naturaleza. Esto demuestra que Sandra posee, claro, la única clave acorde ahí que podría ser es la libertad moral. Libertad moral. ¿Por qué no podría ser libertad personal? Bueno, porque primero no pertenece al ámbito de las disciplinas filosóficas. Y se diferenciaría esencialmente porque la libertad personal tiene que ver con la capacidad de tomar decisiones a nivel de diferentes esferas. En cambio, la moral estrictamente tiene que ver con lo concerniente a las convenciones sociales, la sociedad, y este conflicto inherente, ¿no?, entre sociedad y aquello que consideramos como bueno o malo intuitivamente. Listo, mi amor. Me imagino que ustedes van a postular el día sábado y domingo, ¿verdad? Tengo entendido que algunos lo harán. No tengas miedo, te doy algunas recomendaciones, Jan, mucha confianza, mucha tranquilidad, mucha seguridad. Te comento una experiencia así concreta, ¿sí? Muy chiquitita. Yo tuve un amigo en la academia, éramos un grupo ya, y este compañero era el que menos sabía de todos nosotros. Y me acuerdo que le hacíamos bullying. Éramos malos, ¿ya? Sí, éramos crueles. Y él se alejó de nosotros, ¿ya? Se alejó de nosotros, comenzó a estudiar, supongo yo. La cuestión es que cuando postulamos a San Marcos, él ingresó a primer puesto. Y todos nos moríamos de la vergüenza cuando lo veíamos porque en su momento nos habíamos burlado de él de forma un poco cruel. Y eso me enseñó a mí, bueno, yo en realidad no me burlaba, pero sí consentía que los demás lo hicieran, ¿sí? O yo fui segundo puesto en mi base. El punto es, Jean-Pierre, de que el hecho, mira, fue curioso porque él sacaba en los ETIs, él también estudió en PAMER, él sacaba en los ETIs 800, 750, ingresó con 1300. Yo no sé cómo ingresó con 1300, estudió mucho definitivamente para haber ingresado con ese puntaje. Pero eso me demostró, Salón, de que la nota solo es una nota y que no dice absolutamente nada. Yo confío y sé que eres capaz de ingresar a San Marcos y lo vas a hacer muy bien, confío en ti, ¿sí? Tómalo como una motivación, cuando ingreses nos vamos a ver en la universidad, de todas formas. Yo el otro año voy a estar como asistente de cátedra del curso para integrado, así que voy a revisar tus trabajos y reemplazar al profesor en el caso el profesor tenga una situación en la que no pueda asistir. Así que dudo mucho que no me vuelvas a ver, ¿ok? Listo, mis amores, cuídense mucho, nos estamos viendo hasta la próxima semana. Ya empezó mi examen, no me queda de otra más que ir a darlo. Cuídense, gracias. Un beso enorme a todos.